Hola a todos, qué gusto saludarlos. Pues nos preparamos para esta gran peregrinación que tendremos a Tierra Santa. La peregrinación le hemos titulado del Sinaí al Tabor porque es justo el recorrido que vamos a hacer. Desde la salida del Éxodo hasta el Tabor, la transfiguración de Jesús, recorreremos los lugares en donde tanto el pueblo de Israel como Jesús, como los primeros cristianos, vivieron. Entonces, esta experiencia que vamos a hacer requiere una introducción, un conocimiento, que quisiera ofrecerles algunas cápsulas, en primer lugar sobre la historia, ¿no? Para que podamos acercarnos un poquito a la historia y que recordemos, traigamos a la mente lo que hemos aprendido sobre la historia de la salvación y a la vez contrastarlo con los periodos históricos en donde esos eventos de la salvación sucedieron y por otro lado, pues mencionar algunos lugares que visitaremos que estarán en relación con ese periodo para que empecemos a prepararnos para nuestra peregrinación. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. Vamos a empezar entonces con una línea de tiempo sobre la historia de la salvación. Este video vamos a ver desde los orígenes hasta la monarquía y después les presentaré más videos. Entonces, bueno, este primer video vamos a hablar de los orígenes de la humanidad, que están relatados en Génesis 1 al 11, que viene desde Adán y Eva, la creación, hasta Babel, la torre de Babel y la caída de la torre de Babel. Entonces, estos orígenes de la humanidad no vamos a identificarlos con ningún periodo histórico. ¿Por qué? Porque forman parte de la teología, es decir, de las explicaciones sobre los orígenes de la humanidad. Entonces no tienen relación con ningún periodo histórico, sino más bien es la explicación que el pueblo de Israel se ha dado a lo largo de los siglos sobre quiénes somos, cuál es nuestro origen, por qué actuamos de esta manera, etc. Entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a dirigirnos al periodo de los patriarcas. O sea, en este periodo de los patriarcas vamos a recordar un poco quiénes son los patriarcas. Tenemos en primer lugar a Abraham. Abraham tiene a su hijo Isaac. Después Isaac tiene a su hijo Jacob y Jacob tiene 12 hijos que son las cabezas de todas las tribus de Israel. Entonces, este periodo de la historia de la salvación vamos a entender en qué periodo histórico se sitúa. En el segundo milenio antes de Cristo surgieron varios grupos de pastores nómadas que trashumaban por todo el creciente fértil. ¿Qué significa trashumar? Iban buscando pastos fértiles para su ganado. Por lo tanto, son este tipo de grupos tribales que van moviéndose. Esto sería el creciente fértil. En concreto, este mapa sería de la ruta que describe la Biblia, la narrativa bíblica, sobre el camino que realiza Abraham. Entonces, en concreto, se considera que pudieron haber sido estos grupos identificados como lo que ahora se conoce como los amoritas, pero en sí simplemente hay que tener en nuestra mente que son estos grupos tribales de organización tribal que se mueven buscando pastos fértiles para su ganado. ¿Qué visitaremos sobre estos patriarcas? Pues iremos a un lugar que se llama Tel Beersheba, en donde se dice que ahí está el pozo, una memoria del pozo de Abraham, en donde recibe agua. También vamos a estar en toda la zona del Negev, que es esta zona al sur del Mar Muerto hacia el oeste. Y en esta zona oeste vamos a ver físicamente cómo eran las tierras en donde Abraham, su familia, sus hijos se movían y vivían. Y después otra cosa que nos va a ayudar a comprender los patriarcas va a ser el estilo de vida de los beduinos. Vamos a entrar en contacto con ellos, sobre todo cuando estemos en la península del Sinaí, y vamos a ver cómo viven. La manera en que los beduinos viven actualmente es muy semejante al modo en que vivían los patriarcas. Vemos aquí cómo vivían en tiendas, eran unas tiendas que colocaban por un tiempo en cuanto les servía ese espacio, pero después se movían, no vivían integrados a las ciudades-estados, sino que vivían fuera de ellas. Pues más o menos los beduinos nos van a hacer comprender cómo era la vida de los patriarcas.
También veremos algunas tribus beduinas cerca de Jerusalén, en el desierto de Judá. Entonces les indicaremos cuando estemos ahí para que vean estos ejemplos. Después tenemos otro periodo, que va a ser el periodo del Éxodo. Si recuerdan, la narrativa bíblica nos dice que José, uno de los hijos de Jacob, es vendido por sus hermanos como esclavo para los egipcios, se queda en Egipto crecen los hebreos y ahí son esclavizados a realizar trabajos forzados. Entonces realizan estos trabajos forzados y luego deciden huyen liderados por un personaje que es llamado Moisés. Y este personaje los conduce por todo el desierto, liberados por la mano de Yahvé. Entonces vamos a recordar un poquito algunos eventos de este camino en el desierto. En primer lugar es el cruce por el Mar Rojo. Después vemos en el recorrido cómo Dios les concede el maná, las codornices, el agua que sale de la roca. Y después vemos que llegan al monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios se manifiesta con una gran teofanía, que es una manifestación de Dios al pueblo. Le entrega las tablas de la ley a Moisés, hace una alianza con el pueblo y el pueblo rompe la alianza construyendo el becerro de oro. Después Moisés recibe otra vez las tablas de la ley y luego sigue en su camino, su ruta hacia la tierra de la promesa. En camino construyen lo que se llama el tabernáculo o la tienda del encuentro, que es el lugar en donde Dios se manifestaba al pueblo y realizaban culto en ese tabernáculo. Y después vemos que antes de entrar a la tierra de la promesa, no confían en Yahvé y entonces son castigados a vagar durante 38 años, eso es el número de la teología bíblica, que se encuentra en la zona del Negev, que es también una zona que visitaremos. Por lo tanto, esto sería el Éxodo. ¿A qué periodo histórico corresponde? Es un periodo histórico en donde de manera muy frecuente tribus que se situaban en la tierra de Canaán, que sería la tierra actualmente de Israel y Palestina, bajaban al delta del Nilo, al sureste, donde se encuentra Egipto, porque ahí había mucha más oportunidad para que tanto su ganado, su familia pudiera subsistir. O sea, aquí vemos una imagen pues, de pastores nómadas que cruzan la frontera a Egipto y migran para buenas oportunidades de vida. Ahí, pues los nómadas eran, que eran extranjeros, pues algunos de ellos eran utilizados como esclavos o trabajadores forzados para la construcción de distintas ciudades. O sea, ahí vemos cómo también fue la realidad de los hebreos, ¿no? Que vivieron esta experiencia. Se considera que la época del Éxodo, es decir, la salida del pueblo de Israel, habrá sido en época de Ramsés II, que más o menos es en el 1300 antes de Cristo. Hay algunos elementos que coinciden. Y después, en este periodo, pues se sabe que salieron de Egipto una cantidad de hebreos que se consideran a sí mismos un pueblo semítico, y estos hebreos van saliendo progresivamente en grupos pequeños hasta llegar a la tierra de la promesa. Seguramente alguno de esos grupos fue liderado por Moisés y otros pues tenían sus caminos, ¿no? Pero terminan llegando todos a la tierra de la promesa y ahí se reúnen y reúnen sus tradiciones. Entonces vemos aquí pues varias propuestas de rutas de salida del Éxodo. La explicación de estas varias propuestas es que seguramente fueron varios grupos los que salían. Entonces, ¿cuál es la ruta que seguiremos nosotros? Si se fijan, esta ruta como azul que baja, llega al monte Sinaí, que es lo que visitaremos, y luego sube a Kadesh Barnea, que es en donde se sitúan por varios años, y luego por el monte Nebo cruzan el río Jordán hasta entrar a la tierra de la promesa a la altura de Jericó. Entonces, bueno, pues este es el recorrido que realizaremos nosotros. Y ¿qué es lo que veremos en relación o visitaremos en relación a este periodo? Son las pirámides de Giza y Sphinx, que no sé bien cómo se pronuncia, pero bueno, estas pirámides vamos a visitarlas con el objetivo que nosotros podamos tocar un poquito lo que fue estos trabajos forzados. Después seguiremos la ruta del Éxodo tradicional, esta que les he mencionado en azul, hasta llegar al monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí subiremos al monte Santo, en donde tendremos esta
hermosísima experiencia de estar en la cima, en donde la memoria cristiana recuerda la entrega de las tablas de la ley. También visitaremos el monasterio en donde se tiene la zarza ardiente, que es un árbol en donde Dios se le manifiesta a Moisés. Entonces también tendremos la posibilidad de hacer esta experiencia. Y también iremos en Timna Park, que es un parque nacional de Israel. Tienen una muestra, se tiene una muestra de lo que pudo haber sido el tabernáculo, es decir, esta tienda del encuentro en donde Dios se manifestaba al pueblo y donde se realizaba culto a Yahvé. Entonces vamos a tener también esa experiencia. Después, el siguiente momento será la conquista y el establecimiento en la tierra de Canaán. Recuerden que Moisés y su generación no pueden entrar a la tierra de la promesa. Sin embargo, la siguiente generación, liderada por Josué, puede entrar, cruzan por el río Jordán y entran a la tierra de la promesa en donde estaban establecidos los cananeos. Y ahí se relata en la narrativa bíblica la conquista de la tierra de los cananeos, se establecen las 12 tribus de Israel, hacen una liga de tribus, es decir, se unen entre sí y colocan en Silo, que no lo vamos a poder visitar porque es Palestina, lo dejamos para otra ocasión. En Silo se coloca el tabernáculo, la tienda del encuentro, de manera fija, ya no se mueve esta tienda del encuentro. Posteriormente eligen a jueces que van a ser estos líderes militares que van a gobernar o una tribu o algunas tribus. Y estos líderes militares son importantes porque pues empiezan a tener muchos conflictos con las ciudades que estaban cercanas a ellos. Ahora, ¿a qué periodo histórico nos estamos refiriendo en este momento? Pues es el periodo de las ciudades-estado cananeas, es decir, los famosos cananeos que los encontramos en los relatos bíblicos, que eran unos grupos de cultura semita noroccidental que se situaban en toda la zona que es actualmente Israel, Palestina, Líbano, Siria y un poco de Jordania, también toda esa zona. Y entonces eran grupos que tenían unas ciudades, estado amuralladas, como las vemos aquí, y que tenían a su alrededor otros como ciudades más pequeñitas que dependían de la ciudad principal. Entonces, estos grupos cananeos eran los que estaban situados en los lugares más fértiles. ¿Qué es importante de estos grupos cananeos? Fueron de los primeros que realizaron lo que se llama la revolución neolítica. ¿Qué es la revolución neolítica? Es muy sencillo, es el paso de ser nómadas a sedentarios. Y después también fueron los que realizaron por primera vez la revolución urbana. ¿Qué es la revolución urbana? Es la construcción de ciudades. Es decir, ya no somos tribus que se organizan por familias, con un patriarca, un padre de familia, con un mismo estilo de vida, es decir, somos pastores o agricultores, sino que se organizan ciudades con una nueva complejidad. Es decir, ya se dividen los oficios y ya se tiene que tener otro estilo de gobierno y por lo tanto se tiene un estilo de gobierno con un jefe, un rey, ¿no? Entonces, un rey nacional. Entonces, vamos a ver estas ciudades cananeas que, pues, obviamente entran en contacto con los israelitas. Los israelitas, ¿qué eran? Eran grupos menos civilizados. Ellos todavía no habían hecho esta revolución. La neolítica un poco más, porque ya estaban más establecidos y ya no eran nómadas, pero no tenían estas grandes ciudades como los cananeos, sino que se encontraban más bien en las zonas periféricas, zonas más pobres, en donde no eran valles fértiles, sino pues realmente no era tan significativo y poderosa su influencia como los cananeos. Ahora, estos grupos cananeos no es que eran un país, sino que eran grupos por separado. De hecho, los conocemos como cananeos porque los egipcios los llaman así. Entonces, no sabemos en sí mismos ellos cómo se nominaban. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a visitar sobre este periodo? Pues en primer lugar vamos a visitar el lugar en donde el pueblo de Israel cruza por el río Jordán para entrar a la tierra de la promesa, que de manera muy significativa coincide con el lugar en donde fue bautizado Jesús. Por lo tanto, vamos a ver ese lugar en donde se entra a la tierra de la promesa. También vamos a ver la ciudad de Jericó,
Esta no es la ciudad de Jericó, pero para que vean un poco cómo se va haciendo más compleja la vida. Pero bueno, este es Megiddo, pero la ciudad de Jericó va a ser sumamente importante porque es de las primeras ciudades que realizan esta revolución urbana. De hecho, se llama así como una de las ciudades más antiguas del mundo. Entonces, bueno, vamos a visitar Jericó y también vamos a ver un santuario cananeo. Vamos a entender cómo era el culto cananeo, porque es sumamente similar al culto de los israelitas. ¿Por qué? Pues porque comparten una cultura común, comparten un estilo de religión, comparten un estilo también de vida y comparten incluso una lengua, ¿no? Son lenguas semitas, las lenguas tanto de los cananeos como de ellos. Entonces vamos a ir viendo cómo esta relación. Después tenemos otro periodo histórico, que es el último que vamos a hablar en este video, que es la monarquía. ¿Qué es lo que sucede? Cuando las 12 tribus de Israel se establecen en la tierra de la promesa, la narrativa bíblica nos dice que deciden unirse porque llegan los filisteos. Ahora vamos a entender quiénes son estos filisteos. Y entonces necesitan atacarlos y tener más fuerza para poder dominar, porque pues, los filisteos los están dominando. Entonces deciden elegir a un rey. Samuel, el último de los jueces, unge a Saúl como primer rey, pero solo es rey de las tribus del centro. Y después se unge a David como rey de Judá, tribus del sur, y después se le unge como rey de todo Israel. Y él, en la narrativa bíblica, se nos describe como aquel que unifica el pueblo de Israel en un solo reino con capital en Jerusalén. Después él muere y le sucede el trono Salomón, su hijo, y Salomón es el que construye el templo de Jerusalén, que obviamente va a ser muy importante para nosotros en nuestra peregrinación. Y posteriormente a la muerte de Samuel, se divide el reino. Se divide en dos, en el reino del sur, el reino de Judá, y en el reino del norte, el reino de Israel. ¿En qué periodo histórico nos encontramos? Pues nos encontramos en un periodo histórico en donde sucede una cosa que no se logra explicar todavía muy bien, que es una crisis que se da. Y estas ciudades-estado cananeas, que eran las que tenían la mayor importancia y el mayor poder, tienen una crisis y una progresiva destrucción de las ciudades cananeas. Y entonces los pueblos que eran más pequeñitos, como los israelitas, los adomitas, los edomitas, los moabitas, empiezan a tener mucho más, empiezan a evolucionar y a construir ciudades como las ciudades cananeas. Y entonces empiezan a establecerse en el territorio y entonces ya no van a ser los cananeos que tengan la prioridad o el poder, sino que van a ser distintos grupos que todos tienen este carácter semita, este estilo común, cultural, de religión y de lengua. Sin embargo, empiezan a manifestarse pues sus especificidades. Y entonces se construye el reino de Israel y el reino de Judá, ya como reinos nacionales con un dios nacional. ¿Cuál va a ser su dios nacional? Yahvé, y pues ya tienen un territorio en donde se consolida su reinado. Entonces vamos a ver en este mapa, al sur el reino de Judá, al norte el reino de Israel, vamos a ver a los amonitas, a los moabitas, a los edomitas en el sur, en esta zona los nabateos, y después lo que se llama la Pentápolis filistea. La Pentápolis filistea son grupos que no son de cultura semita, son pueblos del mar, se llaman así, que vienen más bien indoeuropeos con otra cultura, otro idioma, otra religión, pero que se instauran en la Pentápolis filistea y que van a ser sumamente importantes porque van a ser muy poderosos y van a luchar en contra pues, de Judá y de Israel. Y en los libros de 1 y 2 Reyes vamos a ver esta constante lucha entre estos pueblos. ¿Qué les pasa a los cananeos? Los cananeos se hace mucho más pequeño la zona en donde se establecen y se llaman ahora los fenicios, que va a estar en esta zona del noreste de Levante, así se llama esta zona. Entonces vamos a encontrar ya mucho más reducidos a los cananeos. Entonces este es el periodo histórico y pues vamos a ver que se establece Jerusalén como ciudad principal
Este es el modo en que se piensa que pudo haber sido Jerusalén, que vamos a visitarlo. Vamos a ver la ciudad antigua, la ciudad de David, y se considera que en la cima estaba el templo, en donde actualmente está la explanada de las mezquitas, este templo construido por Salomón. Ahora bien, a nivel arqueológico, pues no se han encontrado muchísimos restos de esta ciudad, o sea, es más o menos una idea de cómo pudo haber sido. Sin embargo, pues todavía hay muchos estudios e investigación. Para los israelitas es muy importante, pues, conocer cómo pudo haber sido esta ciudad de David. Y una cosa que también vamos a ver que va a ser sumamente interesante, va a ser en el Museo de Israel. Vamos a ver esta estela de Tel Dan, que fue encontrada en Dan, que es una de las ciudades del Reino del Norte, y vamos a ver la mención de la casa de David, ¿no? Aquí se va a mencionar un reinado de David y por lo tanto, pues se sabe la existencia de este rey. Entonces, ¿qué es lo que vamos a visitar de este periodo? Vamos a visitar el Tel Beersheba. Este tel es importante porque conserva una ciudad como pudo haber sido en el reino de Judá. Entonces vamos a poder ver cómo eran sus murallas, cómo era el pozo, cómo era la puerta, que era sumamente importante, cómo eran las casas, obviamente en ruinas, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ver y vamos a ir aprendiendo cómo pudo haber sido el altar, que era el lugar de culto, etc. También vamos a ir a un lugar que se llama Tel Arad, que tiene un templo con los espacios como pudo haber sido el templo de Salomón. Entonces, aunque ahora no queda ningún resto del templo de Salomón, pues este templo nos va a hacer entender un poco cómo pudo haber sido. También vamos a ir a una de las ciudades nabateas, que son el pueblo comerciante que hacía la ruta de las especies y del incienso y que llevaba el incienso y las especies hasta el Mediterráneo. Entonces vamos a ir a una de las ciudades nabateas. Obviamente, pues vamos a estar en Jerusalén, la capital del reino de Judá. Vamos a estar en el Western Wall, que es el muro de los lamentos, como es conocido, que es lo único que queda del templo de la época de Herodes, que obviamente es época romana, pero bueno, pues vamos a ver las ruinas del templo del templo de Jerusalén. También vamos a ir al Museo del Instituto del Templo, en donde vamos a ver una evolución de cómo se fue configurando el templo y vamos a ver pues cómo fue el templo en época de Herodes. Entonces, pues bueno, esta es nuestra primera cápsula sobre la historia de la salvación. Entonces, pues esperen la siguiente cápsula, entonces, en donde vamos a hablar de las deportaciones y cómo llegamos hasta el tiempo de Jesús.